reflexión desde la propia profesión periodística, a condición de que nos pongamos las pilas, de que tengamos geografía de la que hablábamos antes. El problema es que ha costado mucho y cuesta todavía mucho hacer entender a medios grandes y a periodistas veteranos que estas cosas son importantes y que las redes sociales son un problema, pero son también una oportunidad, y que estos pseudomedios, que muchas veces se nos escapan, están utilizando la dinámica de las redes sociales tanto como lo hacen los partidos. De hecho, porque pertenecen a unas mismas esferas ideológicas que están beneficiándose de las mismas dinámicas de conversación emocional, burlona y por supuesto, desinformada. La información es una anécdota para ellos. Hay montones de que quiera hablar, pero también hay trabajadores que tienen horario y que por lo tanto se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Seguiremos. Seguiremos reflexionando sobre este tema. Dentro de poco tenemos otra sesión en la que quiero profundizar. Es un marco grande, es un marco viciado, es un marco caótico. Y ha habido personas que en este tiempo en el que los periodistas y los ciudadanos hemos estado muy despistados, han ido levantando la mano y dando la señal de alarma. Os dejo estos dos libros que son los otros dos que acompañan al libro de Anne Applebaum, que han sido libros que en mi proceso de aprendizaje de todo esto me han ayudado mucho y os los aconsejo. Frances Haugen, La verdad sobre Facebook. Esta mujer trabajó como ingeniera de datos en Facebook durante mucho tiempo, hasta que empezó a detectar que había una inactividad clamorosa de las propias autoridades cuando se trataba de detener discursos de odio, de detener matanzas, por ejemplo, como sucedieron en Birmania con la minoría rohingya, después de campañas de odio que se montaban en Birmania contra esa minoría. Como no hubo manera, acabó convirtiéndose en la garganta profunda, digamos, ¿no?, de un periodista de Wall Street Journal, y al final acabó saliéndose de la empresa, escribiendo un libro y testificó ante el Congreso americano y ante el Parlamento Europeo para decir: las redes sociales son un problema para la democracia, también para la salud de las mujeres adolescentes, de las chicas adolescentes, tanto suicidio, tantos problemas de alimentación alimentados por el algoritmo. Y es una de las grandes voces que nos ha puesto luz a lo que estaba pasando, a cómo la sed de poder, de ser importante, como las tecnológicas querían contar tanto como los países estaban sucediendo. Y el segundo, un libro maravilloso, muy bien escrito, Giuliano D'Ampoli y los ingenieros del caos, que es el libro que cuenta la historia de cómo emerge esta política de la viralidad, la política en la que todos los insultos, los discursos de odio, los memes, la ridiculización y tal, es caldo de cultivo perfecto para las redes sociales. Por lo cual os dejo aquí estos dos. Tenemos a Elon Musk. Esta fue su llegada a Twitter cuando lo compró en 2022. Llegó con un lavado, después de gastarse 88.000 millones, una borrada de dinero. Y esto fue lo que pasó 3 años después. Había una misión. Básicamente era dirigir ideológicamente y convertir a una red social en otra cosa, que era una plataforma, una extensión del poder americano, tanto para el soft power, el poder blando y el poder duro. Es lo que estamos viviendo ahora, como el algoritmo de X sirve a una determinada ideología. Voy a terminar, me estoy alargando un poquito. El paradigma de la comunicación, os resumo, hay múltiples fuentes de información. La desinformación y la información no se pueden desmembrar. En nuestros entornos se mezclan de una forma generalizada y endémica. Cuando me preguntan, ¿tú crees que se puede vencer a la desinformación? Yo digo, no, podemos gestionarla, podemos contarla como periodistas, podemos defenderlos como ciudadanos, pero no podemos vencerla. Está y se mezcla de una forma muy natural. La inteligencia artificial es una parte del problema, es la tecnología que sustenta una gran parte de la construcción de la desinformación y también es una solución. Y aquí estamos nosotros, apabullados y vulnerables.
esto es lo que nos sucede. Cuanto más fácil o mejor armados tendríamos que estar cognitivamente para afrontar este desafío, esto nos pilla con las defensas bajas, que ya no sabemos lo que es verdad o no, de lo que nos mandan, que nos da ganas de apagar la tele y nos dan paseo por aquí, que vamos, me extraña, porque la realidad es horrorosa. Estamos apabullados de información y somos más que nunca vulnerables, y sin embargo nunca ha habido un momento tan importante para defenderse. Ay, ¿qué pasa aquí? Ahora está. Podríamos darnos la vida, sería una opción, como hizo en esta maravillosa película Jacqueline, Primera Plana, no sé si la han visto, que para los periodistas, estos son los clásicos de los que nosotros nos inspiramos en el día a día, porque si no... Bueno, es verdad que lo que tenemos delante es duro y es complicado, pero hay formas de construir un modo ciudadano contra este tecnopopulismo que invade nuestros espacios, que roba nuestros datos, que es capaz de manipular la forma en que nosotros percibimos al mundo. Primero es geografía. No sé si vosotros conocéis, seguramente sí, al gran Pepe Oneto, periodista con el que yo tuve la suerte de trabajar. Y Pepe Oneto, que era un gaditano con mucha gracia y con mucha sabiduría, decía una cosa que a mí me gustaba mucho. Me decía, mira, para ir por el mundo se necesitan dos cosas: geografía y sentido común. Geografía y sentido común. ¿En qué le acabó? Exactamente. Geografía y sentido común. Lo que necesitamos ahora es saber dónde estamos. O sea, necesitamos que sepáis que el mundo es esto. Que cuando estáis dentro de una red social están pasando estas cosas. Que cuando estáis abriendo una cuenta en una red social hay datos que se van. Que cuando compartís algo en un grupo y no estáis convencidos de lo que estáis compartiendo, es que alguien quiere que tú hagas eso. Que la realidad se sostiene sobre una gran cantidad de mecanismos psicológicos que las redes sociales han identificado. Con lo cual necesitamos saber que eso es así. Después, mi recomendación siempre es que necesitamos adaptar la dieta informativa en esta nueva era. Es decir, si nos dejamos ir, acabamos apabullados. Entonces, de la misma forma en que en un momento dado te saca un poquito de colesterol, tienes que adelgazar 3 kilos y tú tienes que adaptar tu dieta, adaptemos nuestra dieta a este nuevo tiempo. Es decir, vamos a seleccionar las fuentes de información. Los medios de comunicación clásicos tienen una oportunidad histórica de recuperar la confianza de los ciudadanos. Son más importantes que nunca, a condición de que los periodistas sepamos actualizar nuestras herramientas y sepamos contar esta parte de la desinformación que no es competencia solo de los organismos de verificación. Tenemos que saber hacer periodismo con la desinformación. Tenemos que saber especializarnos en la tecnopolítica. Periodistas de tecnopolítica, especializados en la tecnopolítica. Y nosotros hacer que nuestro menú informativo vuelva a ser asimilable, que nos permita volver a pensar y a abordar una toma de posición razonable, sin que tengamos que salir corriendo. La vuelta del producto finito, que no sé si a vosotros pasa, pero es que yo ahora pienso, qué maravilla leer un periódico. Coge el periódico, empiezas a leerlo, termina y dices, ya me he informado. Esta sensación de, ya estoy informado. Cuando ves un informativo, cuando le escuchas un informativo de la radio. Porque esto en la era de los medios digitales no existe. Scroll, le das dando rodecilla, y tú dices, Dios mío, esto no se acaba nunca. Es que nunca. ¿Vale? Esa sensación de, Dios mío, que desasosiego, ¿no? Es que nunca estoy informado. Volvamos al producto, buscar el producto finito. Después hay una cosa que es súper importante, y es que las redes sociales son una gran depredadora de nuestra autonomía cognitiva e intelectual. Y la inteligencia artificial también. Si le dais a la inteligencia artificial la tarea de escribir los textos por vosotros, de planificar los textos por vosotros, de buscar qué se puede hacer con una lechuga y un poco de queso rallado de tu nevera, etcétera, etcétera, básicamente lo que estás haciendo es cediendo una parte de tu libertad. De tu libertad. Con lo cual yo protegería mucho mi autonomía intelectual. Leer. Pensar. Concentrarse. Vivimos en un ecosistema digital que es un monumento a la distracción. Todo eso nos hace menos libres. Y después la tecnología en sí no es un fin. La tecnología no es buena porque es tecnología.
La tecnología es buena si atiende una razón. Y estamos viendo que la tecnología desbocada puede conducir al final de nuestras sociedades democráticas, con lo cual tendríamos desde el periodismo, desde las instituciones, que repensar una forma de abordar la tecnología para que sea éticamente responsable y consecuente y compatible con nuestros valores como demócratas. Y quiero terminar con esta imagen que me encanta, que es de un kiosco de prensa de estos que ya no están, pero que dicen mucho de una parte de lo que tenemos que volver a recuperar, que es la mesura, el orden, el espíritu crítico y el sentido común, que diría Pedro. Entonces son algunos de los desafíos que tenemos como ciudadanos. Los ciudadanos en esta batalla no son un elemento lateral, son el elemento central de esta batalla por nuestra soberanía como países, como nuestra soberanía como ciudadanos, a condición de que sepan que esta situación es así y que necesitamos a todos, gobiernos, periodistas y sobre todo ciudadanos dispuestos a defender sus sistemas. Supongo que vosotros tenéis muchas. Si no, le hago yo una entrevista, no tengo problema. Te estaba escuchando, de verdad, muchísimas gracias porque me ha parecido súper interesante. Yo creo que nos has abierto los ojos a muchísimas cuestiones. Nos has dado algunas píldoras de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos. Incluso has dado... Perdón, me emocioné. Nos has dado algunas píldoras de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos. Incluso nos has dado algunas píldoras de lo que debemos hacer los medios de comunicación. Yo quería que me dijeras, porque hay muchos ciudadanos que no están concienciados y sensibilizados, como a lo mejor todos los aquí presentes, ¿no? Que están consumiendo desinformación y que no la saben, y que a lo mejor les falta conocimiento y cultura para saber que están siendo manipulados. ¿Cuál es ahí la responsabilidad de las instituciones, de los gobiernos? Por ejemplo, el gobierno español o la Unión Europea están intentando legislar sobre eso, pero incluso a veces parece que nos asustan, porque dicen, uy, a ver, ¿por qué quieren hacer esto? ¿Qué pueden hacer ellos en esta lucha contra la desinformación? Porque yo no sé si granito a granito los ciudadanos es suficiente para hacer esto. Bueno, es que los gobiernos en general, tanto nacional como el gobierno de la Unión Europea, tiene grandes problemas, porque claro, uno de los los grandes responsables de la desinformación o de vincular o de propagar la desinformación son redes sociales, que teóricamente son empresas privadas, que por ejemplo no cotizan en bolsa, no tienen que rendir cuentas a nadie y que además están amparados por su propia normativa, su propia constitución y por su propio Tribunal Supremo, que exime a las redes sociales de la responsabilidad de los contenidos que esto ya empieza a ser un problema. Desde el punto de vista de la regulación europea ya existe, pero estamos viendo que hay muchos problemas de ponerlo en práctica. Básicamente aquí hay dos problemas. Uno es que hay un factor del que no hemos hablado, pero que es muy importante, que es la velocidad. Imaginaros los cambios vertiginosos que hemos vivido durante los últimos años. Digamos que esa velocidad va totalmente en contra de los tiempos de la ley o de la adaptación de un cuerpo normativo, tanto en España como en la Unión Europea. Con lo cual nos encontramos con una normativa europea, como la Ley de Servicios Audiovisuales Digitales, que teóricamente obliga a las redes sociales, a las grandes plataformas, a aplicar elementos, herramientas de transparencia y una rendición de cuentas que no se está produciendo. Porque las redes sociales lo están haciendo o bien de una forma tímida o directamente están desafinando lo que está pasando con ellos, por ejemplo. Y eso ya empieza a ser un problema. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Vale, podemos intentar
defender nuestra soberanía normativa, y de hecho, si pensamos, por ejemplo, en ese famoso discurso en Múnich del vicepresidente americano, estadounidense, J.D. Vance, hablando denostando y despreciando la libertad de expresión a la europea, porque básicamente decía, bueno, es que ahí está uno de los grandes caballos de batalla, o sea, la aplicación de la libertad de expresión en la acepción y de la forma en que lo han estado entendiendo los magistrados del Tribunal Supremo, que tiene ahora una mayoría que les ha sido favorable a los conservadores, es, digamos, uno de los sustentos jurídicos y legales sobre los que ellos podrían establecer una relación o un sometimiento de Europa como si fuéramos una red de vasallos, digamos, ¿no? De naciones vasallos. Estaba haciendo estos apoyos tan explícitos a las fuerzas populistas o de extrema derecha en Europa responde a esa necesidad. Y esa invocación permanente a la libertad de expresión a la americana responde a esa necesidad. Nosotros tenemos que defender nuestro modelo. Y el modelo es un modelo de soberanía normativa que no será suficiente para impedir este tsunami de desinformación que ahora mismo se ha convertido en una parte del argumentario político de la nación más importante o más poderosa de este mundo. Estamos viendo cómo ahora todo ese acoso a los jueces que están dictaminando en contra de una serie de decisiones de Donald Trump en materia de recortes de agencias federales o en materia de inmigración y tal, están siendo sustentadas por Donald Trump de una forma en el que la desinformación juega un papel increíble, se lanzan bulos directamente, lo hace el propio Elon Musk directamente. Os pongo un ejemplo, ahora sabéis que hay un gran problema dentro de la empresa, de su empresa de vehículos Tesla, porque las ventas han caído en todo el mundo de una forma impresionante. Y el valor en bolsa se ha desfondado. Entonces él está intentando desde su cuenta intentar demostrar que hay muchos pro Tesla que están en el mundo sosteniéndola y expresando el apoyo. Y el otro día, por ejemplo, colocó un vídeo en el que se iluminaba un corazón de noche al lado de muchos Tesla, y resulta que era de una exhibición de hace 2 años y la coloca como si fuera ahora, digamos, y eso lo hace el propio, más desde su propia cuenta, con lo cual la desinformación está muy asumida. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos o los gobiernos? El problema es la alfabetización mediática. Hay que actualizar de la misma forma que hay que actualizar el cuerpo normativo ante una realidad cambiante, hiperveloz. Tenemos que hacer que la alfabetización mediática esté actualizada y generalizada. O sea, para mí estos programas tendrían que empezar en el colegio a partir de que los chavales tienen 6 años y tendrían que llegar hasta las personas, cualquiera que sea su edad. La alfabetización mediática entendida como una toma de conciencia de cuál es el ecosistema actual, cuál es la situación actual, cuáles son los desafíos y cuáles son nuestros márgenes de maniobra. Te quería preguntar al respecto de esto, que me parece importante. ¿Cuáles son en este momento las víctimas más vulnerables ante la desinformación? Porque, por ejemplo, todos los que estamos aquí hemos vivido la época del periódico, de la televisión, que tú decías, los debates de Berlín. Pero nuestros jóvenes, son ellos las víctimas más vulnerables. Por eso a lo mejor eso se explica que ahora vemos en las encuestas que hay más machismo entre los jóvenes, que niegan cosas como la violencia de género. A ver, aquí yo creo que son cuestiones diferentes. Yo creo que hay, desgraciadamente, sectores muy vulnerables de todas las edades. Estaba hablando antes de la salud adolescente, que ha sido un problema. O sea, el tema de los suicidios de las jóvenes, por ejemplo, chicas con tendencias depresivas que han entrado en una cuenta de Instagram y han empezado a encontrarse con otras chicas que estaban en la misma temperatura emocional que ellas, se han ido retroalimentando en un discurso muy oscuro, muy negro, y han acabado algunas de ellas, muchas de ellas suicidándose. Esto lo hemos visto. Yo he hecho algunas pruebas, por ejemplo, haciendo ese trabajo mucho con redes sociales, poniéndome gorro diferente, intentando siempre engañar al algoritmo, haciéndole creer que no sé quién soy. Por ejemplo, un adolescente con problemas de trastorno alimentario. Y es impresionante ahora mismo entrar en X
porque tienes toda una comunidad que te cuenta cómo hay que adelgazar, en qué momento hay que vomitar, cómo hay que hacerlo, qué es lo que hay que beber antes, lo que hay que beber después, está todo allí. Digamos, eso es el problema. El problema de los jóvenes yo creo que responde a otra realidad, y es que lo que sí hemos visto es que las redes sociales favorecen la difusión, sobre todo de lo que es emotivamente muy potente, el odio, el meme, la ridiculización, etcétera, etcétera. Y resulta que todo ese arsenal de comunicación política ha quedado casi restringido, no todo, a todos los partidos populistas, de tal forma que han ocupado el espacio mediático. Os pongo un ejemplo. Para la campaña electoral europea, yo creé un perfil de TikTok haciéndome pasar por un chico que se llamaba Manu, que era de Sevilla y era menor de edad. Un perfil totalmente apolítico, para el que yo creé una cuenta en el que tenía que seguir a El Betty, cuenta de la Semana Santa, feria, música, algunos cuentas de humor, o sea, perfil apolítico totalmente. Pues dio lo mismo, porque a la semana el primer contenido que me llegó era un extracto de un discurso de Santiago Abascal, precisamente en Galicia. Y lo siguiente fue el vídeo de una tarta con la cara de Pedro Sánchez que le regalaban unos chicos a su amigo rojo, en el que ponía Pedro Sánchez vete ya, y lo siguiente fue un vídeo del PISE. Entonces yo pensé, pero ¿por qué el algoritmo no sirve nada moderado? ¿Por qué si este chico de Sevilla no me enseña algo del PP de Sevilla? O del PP de Andalucía, o del PSOE de Sevilla, o de, no sé, todo tiene que ser siempre radical. Le encanta, esto es el problema. Y todas esas fuerzas políticas han seguido esa pauta que marcó muy bien Donald Trump y que han ido mejorando después con la explotación del sentimiento exaltado, el sentimiento de pertenencia a un país, etcétera, etcétera. Y después, una cosa que Giuliano D'Ampoli, en ese libro que se llama Los ingenieros del cable, leedlo por favor, que es maravilloso, cuenta muy bien cómo funciona lo que los jóvenes llamarían el troleo, que es la ridiculización en torno a una persona, ridiculizar a alguien, un poco el escarnio en torno a una sola persona. Esto, por ejemplo, lo definió muy bien antes de que existiera Internet un tipo que tiene una vida fascinante, que se llamaba Arthur Finkelstein. Este señor era judío y homosexual y fue el gran ideólogo de las campañas del odio. Empezó trabajando con Nixon, al que le creó un lema de campaña que era el siguiente, creo que os va a sonar: Make America Great Again. Fue el creador de ese lema, que después se recuperó para Donald Trump. Y este señor siempre dice lo mismo: la mejor campaña no consiste en la campaña que tú puedes hacer, sino en la que consigue que tu adversario político se convierta en la persona más odiable del mundo. O sea, lanza con él toda serie de descalificativos, desprécialo en público, ridiculízalo, hazlo meme, porque eso hará que posiblemente sus votantes no te voten a ti, pero no votarán por él. O sea, era la disuasión, la estrategia de la disuasión del voto. Y aplicado en la era de Internet permitió ganar a Netanyahu y a Víctor Orbán. Finkelstein, la campaña del odio, digamos, ha creado toda una escuela que han ido siguiendo autocracias o candidatos autócratas en diversas zonas del mundo. Y eso en redes funciona muy bien. Sin embargo, las campañas moderadas no. Por eso vemos cómo ahora partidos moderados se encuentran ante el dilema de decir, ¿qué hacemos? Utilizamos este tipo de meme, de risas, de ridiculización, de odio y tal, porque saben que el algoritmo de la red va a viralizar más. Frances Haugen, esa ingeniera de Facebook, cuenta en su libro que se reunió en Bruselas con responsables de partidos políticos europeos, que le decían exactamente esto. Le decían, oye, vamos a ver, nosotros sabemos que lo que hacen los otros radicales funciona, pero no queremos hacerlo. ¿Qué podéis hacernos para ayudar? ¿Cómo podéis favorecer nuestros discursos moderados? Y era una de las quejas que ella reportaba a Zuckerberg y al equipo, a Sheryl Sandberg, que era su segunda, ¿no? O a los equipos de políticas públicas. Oye, que claro, estos dicen que si lanzan odio y tal, que esto funcione, el algoritmo les quiere. Y no se hacía nada. Y hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?
Sí. Boa tarde, gracias a Comunidade Atlántico por este debate imprescindible nas sociedades que estamos vivindo agora. Dá para varias horas de debate e, como decía Cicerón, como a historia é maestra da vida, xa Fidel Castro maestro, ou Ignacio Ramonet, un periodista aquí do lado, se anunciaron fai anos a guerra cognitiva. Por qué? Hai un antecedente histórico. Goebbels, que era o ideólogo do nazismo en Alemania, dicía unha mentira repetida. ¿Entendes galego? Bueno, no, lo puedo ir entendiendo. No, perdón, es costumbre, no, perdón. Que decía que Goebbels, el ideólogo del nazismo, una mentira repetida 1000 veces se convertía en una verdad. Pero es que ahora son millones de veces los mismos que controlan las redes, son los dueños del gran capital, no del capital ya, sino del gran capital internacional. Y lo que pretenden es, lógico, deshacer países, deshacer familias y crear entre nosotros fundamentalmente una cosa humana que es el odio. De manera que si yo soy alto y el de al lado es bajo, yo no me puedo poner de acuerdo para hacer cosas, que es un poco lo que está pasando en la sociedad norteamericana, ¿no? Yo soy blanco y yo soy negro, puedo poner porque no sé, yo soy blanco y tú eres negro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que recorrer la historia. Ya Carlos Marx en su tiempo anunciaba que la contradicción entre los medios de producción y los dueños de la producción es la salida, si no, no hay salida. O tenemos medios públicos que nosotros controlemos con leyes, efectivamente. Y termino, porque la verdad que esto da para mucho. Es decir, ¿por qué crees tú que después de este aluvión de medios de comunicación plurales, no sé qué, no sé cuánto, vamos a estar más felices que nunca y vamos a estar más informados que nunca? Ya los pedagogos que empiezan a plantearse que los niños hasta los 16 años no tengan esta máquina destructiva que es el móvil. Gracias. Bueno, yo creo que lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, no sé qué decir. Yo creo que no hace falta simplemente hablar con psicólogos sobre cómo un elemento que está diseñado para atraer tu atención, para destruir tu capacidad de concentración, porque se trata de eso. Es decir, una red social pide de ti tiempo, quiere que te quedes mucho tiempo, lo que quiere es intentar que te quedes el mayor tiempo posible, porque cuanto más tiempo permanezcas dentro de una red social, más dinero ganan ellos y mayor publicidad. No conocíamos los efectos perversos de todas estas redes sociales sobre nuestra propia capacidad de aprendizaje. Y evidentemente yo creo que bueno, ha habido muchos colectivos que han levantado, ¿no?, la mano y han dado la señal de alarma. Los primeros han sido los propios educadores, los profesores, ¿no? Pero yo creo que este es un problema generalizado. Eso es a lo que cuando nos referimos al producto finito, a esto nos estamos refiriendo. La tecnología nos ha metido en un tren bala. Pero que viajemos en un tren bala no quiere decir que sea la velocidad correcta a la que nosotros tenemos que vivir. Con lo cual tendríamos que, como ciudadanos, asumir nuestro poder individual para poder desacelerar este caudal de información o este caudal de adopción de tecnología, para que básicamente nos dé tiempo a pensar qué es lo que queremos quedarnos y cómo podemos protegernos. Porque lo que sí creo que tenemos claro a partir de ahora, y si no lo estamos viendo ahora, entonces que tenemos un problema, es que como sociedad tenemos que defendernos de estas plataformas que son invasivas desde todos los órdenes y desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la obtención de nuestros datos, de nuestra autonomía cognitiva, de nuestra percepción de la realidad, de esta manipulación. Como hemos hablado, por ejemplo, porque ya no quiero asustaros, porque a mí me asusto yo mucho cuando lo veo, de Neuralink, que es este proyecto que tiene Elon Musk dentro de su empresa,
que son implantes cerebrales. Teóricamente deberían ser maravillosos para arreglar grandes problemas de salud, digamos, pero claro, ¿quién te dice a ti que un implante de esos no condiciona la forma en que tú percibes el mundo o un comportamiento determinado? Con lo cual, claro, parece ciencia ficción, pero yo creo que llegado hasta a este momento de la película deberíamos empezar a desarrollar un espíritu hipercrítico antes de la adopción de cualquier tipo de tecnología. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede tener un uso lúdico, pero también puede convertirse en un arma, y de hecho lo es, porque sustenta una gran parte de la construcción de la desinformación actualmente. Cuando estaba hablando antes de estas páginas de Facebook ahora que aparecen las cabras pigmeas, los niños que se pintan, los autorretratos con 6 años y de repente aparece un enlace, lo que aparece detrás de un enlace es súper barato de producir. Es muy fácil hacerlo, porque con inteligencia artificial puedes escribir los textos, generar las fotografías, puedes diseñar el enjambre de cuentas de redes sociales o las secciones de un periódico. Podríamos hacer un periódico. Bueno, de hecho, uno de los grandes negocios de inteligencia artificial es crear medios de comunicación de belleza, salud y generar contenidos a mogollón para que generen un modelo de publicidad. Tenemos que estar muy vigilantes para defender nuestra autonomía como personas y como seres pensantes que queremos que sigamos siendo. A ver, señor, y después de paso, vamos a ir hasta donde llegue tiempo. ¿Se escucha? Ahora sí. Hola, sí. Bueno, primero, Carmela, quería darte las gracias por tu intervención y porque me acabo de encargar de a mi librería los 4 libros que recomendaste en el momento, ¿no? Yo quisiera preguntarte sobre dos asuntos. Uno, es decir, has explicado muy bien lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer, pero yo quisiera saber qué es lo que puede hacer el periodismo. Quiero decir, la chavalada, y digo chavalada de 35 años para abajo, ¿no? Y luego rápidamente diré por qué. Tú decías antes, la gente se informa de otra manera. Yo no tengo tan claro que la gente se esté informando de otra manera. Está recibiendo muchos inputs, creo que es más ruido que otra cosa, ¿no? Entonces, sois profesionales del periodismo y lo sabéis mucho mejor que yo. Hay una crisis importante de lectoras y lectores, pero ya de 40 años para abajo, no sé cuántos de los que estamos aquí, vemos a alguien por la calle con un periódico, ¿no? O alguien que se siente a leer el periódico, a reflexionar sobre los artículos de opinión, que tanto ayudan a mejorar el armazón de nuestra cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, tú antes decías, que me parece un concepto muy interesante, el producto finito. Efectivamente, el periódico y se acabó, el informativo de radio y se acabó. Lo cierto es que toda la gente que viene detrás de nosotros, porque aquí, bueno, con cariño, pero la media edad es la que es, ¿no? Andamos todos por los 60 y todos los que están de los 30 y pico para abajo, que además no suelen acudir a ninguna clase de acto cultural, ya que estamos, ¿no? No están leyendo prensa, no están escuchando la radio, no están viendo la televisión, así que mi pregunta es, ¿qué podemos hacer desde el periodismo para que realmente la chavalada acceda a una información de calidad? Porque, dato que busqué en San Google mientras hablabas, la red social que más crece entre 16 y 35 años es TikTok. Nos has hablado muy bien de Facebook, pero donde están los votantes, ya votantes, y el rey de TikTok es Vox. El partido que gobierna TikTok en España es Vox. Entonces, esa sería la primera. La segunda, cuestiones legislativas. Cuando hace unos meses el gobierno de España dijo que iba a hacer alguna clase de legislación para sancionar a lo que se llamó pseudomedios, para castigar a medios de comunicación, comillas, 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 que transmiten bulos, bueno, yo creo que el gremio periodístico en masa se puso a criticar eso y diciendo que esto era atacar la libertad de expresión. O sea, ir contra la mentira es ir contra la libertad de expresión. Me gustaría conocer tu opinión sobre eso. Y casi nada más, porque ya tienes ahí para hablar 10 minutos o 15. No te vas a ver, que se lo voy a aburrir ya. Sobre el primero, ¿qué podemos hacer desde el periodismo? Muchísimo. Muchísimo. Es más, te puedo decir que hay mucha gente que ya está haciendo mucho desde el periodismo.
Igual no tanto en España, pero también en algunos, ¿vale? Entonces, desde el periodismo podemos hacer tres cosas. La primera es actualizar nuestros escenarios de observación tecnopolítica. O sea, tenemos que saber mirar allá donde suceden los apices, básicamente. O sea, no podemos decir, ¿quién es ese señor que ha conseguido 3 eurodiputados? Eso no es una opción para el periodismo. Eso significa que hemos hecho muy mal nuestro trabajo, porque no hemos sabido saber de dónde vienen y cómo ha ido generando una comunidad a la que ha logrado atraer con un discurso X. ¿Vale? Del cuarto, lo mismo en el tema de Vox, pero lo de Vox no de ahora, lo de Vox es en 2017. O sea, yo recuerdo que ha sido un problema del hecho de ir mirando un poco con la linterna y ver las cosas, era como intentar alertar dentro de mi entorno profesional, decir, están pasando cosas en la red y no lo estamos contando, cuando Vox no contaba. Y Vox ya estaba trabajando muy bien, por cierto, en las redes sociales, de la forma en que aplicando con gran oficio y muy profesionalmente la hoja de ruta de Donald Trump. Con lo cual, lo que podíamos hacer para empezar a quitarnos esta venda de los ojos, hacer una cura de humildad y decir, vale, ¿cómo podemos hacer, o sea, podemos mirar mejor la actualidad? Eso por un lado. Y segundo, algo que empiezan a hacer mucho es que nuestras audiencias se han fragmentado. Tenemos audiencias en el papel, tenemos audiencias en la web, pero tenemos audiencias en otros lugares, que se llama YouTube, que se llama TikTok y que se llaman otras redes sociales. Y yo creo que está pasando, estamos viendo como hay muchos medios de comunicación y sobre todo muchos periodistas que están saliéndose de los grandes medios y están haciendo mini medios, están haciendo medios desde una marca personal. Esto le llaman en América los news influencers, que son periodistas de largo recorrido, de New York Times, de Washington Post, de Wired, de medios tecnológicos, que han decidido salirse de los grandes, han abierto un blog o un canal de YouTube o una cuenta de TikTok y están informando a esos públicos. Sucedió durante la campaña americana, tenemos un montón de formatos de periodistas que estaban haciendo información con otros formatos. Entonces, las redes sociales, los chicos de las redes sociales no son los que tienen que estar detrás de la columna escupiendo las URLs o los enlaces de nuestras noticias. El equipo de redes sociales debe ser toda la redacción, en el sentido de que hay una gran parte del periodismo que tiene que estar adaptado a una narrativa nueva y a una plataforma nueva. Te voy a poner un ejemplo de una persona que es amiga, digamos, ¿no? Que se llama David Jiménez. No sé si lo conocéis. David Jiménez fue director del Mundo durante un año, tuvo una tormentosa dirección ese año, salió despedido y bueno, al final ganó el proceso y escribió un libro que relata muy bien ese año. Pero sobre todo David es un periodista que ha sido corresponsal durante mucho tiempo, ha escrito varios libros y acaba de abrir un canal en YouTube. Tiene 100.000 seguidores, una persona que no necesitaría hacer eso. Escribe para New York Times y es un colaborador de un medio importante y igual económicamente tampoco lo necesitaba. Pero él ha tenido este pálpito y esta inquietud de acercarse a ese público que no va a ir ni por el forro a buscar un papel, a un periódico, que puede leer un libro. Yo creo que los chavales leen más de lo que parece, pero efectivamente que sus momentos de información no tienen lugar dentro de un libro, dentro de una web, sino igual en un canal de YouTube. Yo tengo 2 hijos que ahora tienen 23 años, que para mí han sido un máster, porque he visto que son hijos de periodistas, mi marido también es periodista, y nuestra casa está llena de libros y de medios y todo, pero ellos no se informan, no son incultos, al contrario, pero su forma de informarse eran diferentes. Cuando querían saber qué es lo que había pasado durante el Holocausto o la liberación de París, van a un canal de YouTube y buscan un canal de YouTube y escuchan a determinado podcaster o a este otro. Uno de ellos vivió 3 años en Estados Unidos y tiene una cierta cultura, se ha habido un proceso de adquisición. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si los medios de comunicación no vamos a ir, terreno que es mucho más pantanoso, más difícil, en el que muchas veces dependemos de un algoritmo, no dependemos de nuestra propia fuerza, y después donde económicamente no vemos un entorno de monetización, que este es el otro tema, que vamos a estar en las redes sociales. Claro, yo creo que hay que estar en las redes sociales porque hay una parte del público. Esto lo han entendido muy bien algunos medios. Yo siempre suelo hablar de mi preferido. Mi preferido medio es el diario Le Monde.
Yo fui corresponsal 10 años en Francia y a mí me encanta Le Monde. Me gustaba leerlo, me quedaba dormida al principio que no entendía nada, pero al final ya logré controlar el periódico y para mí fue un máster de periodismo en el día a día. Y fue un periódico que se fue renovando maravillosamente, abrió una web y empezó a abrir cuentas de redes sociales. Y recuerdo que fui a verles en el año 2016, estando en El Mundo, fui a ver cómo habían montado un canal de TikTok, porque tienen un canal de TikTok. Y digo, esto de Le Monde, quiero un canal de TikTok, y le siguen 1 millón de personas. ¿Qué hacía Le Monde en TikTok? Periodismo. Simplemente habían definido lo que les pegaba a ellos hacer. Habían definido una identidad editorial y gráfica y la habían trasladado a TikTok. Me fui a ver, me encontré que el equipo de TikTok trabajaba en mitad de la redacción de Le Monde, hablando de política y de opinión, en una especie de cubículo de cristal con unos ordenadores que eran más grandes que tú que yo. ¿Y cómo monetizaban aquello? Pues claro, es que el contenido estaba muy bien hecho y entre contenido y contenido había 3 inserciones publicitarias. Aquello se estaba financiando. Con lo cual, claro, nuestro objetivo, nuestro desafío, ¿no? Nuestra tarea como periodistas es definir esos espacios y esa narrativa. Y desde el punto de vista de la industria de los medios es ir ampliando esos espacios, o sea, inventando nuevos espacios de monetización, que no serán suficientes para mantener la viabilidad económica de los medios. Pero estamos viendo ahora como todos los grandes grupos están diversificando sus formas de ingresos. Pero yo creo que todas, y lo que le ha sucedido a Le Monde es muy gracioso, porque Le Monde es de todos los diarios grandes, de los medios tradicionales franceses, el que tiene la edad de suscriptores más joven. ¿Sabéis por qué? Porque claro, cuando tú a un chaval de 14 años que va a TikTok le enseñas que Le Monde les informa también en TikTok, les estás vinculando a una marca de información. Para ellos empezaron a ver que Le Monde era su diario, que les informaba en TikTok, y que le informaba en Instagram y tal. Y esos chavales que tenían 14 años, a vuelta de 8 años, tenían 22, y muchos de ellos ahora sí que han querido suscribirse a la web. Entonces, ahí tienes a un periódico que ha hecho muy bien las cosas. Yo creo que esa es uno de los caminos. Y otro es la de ir ensayando nuevos formatos para llegar a ese público que nos está reclamando a voces, que es el público de la gente joven, porque si dejamos el espacio, ya estamos viendo que lo ocupan los estados de alarma y estos sí pseudomedios, y con eso hilo con la segunda pregunta, que no tienen una vocación de informar, sino la de alterar la percepción y la de jugar con la información. Gracias. Empezamos. Sí. Sí. Y ese tiene ya, pero tiene que mantenerlo. Sí. Cuando vayan a hacer ya, la yoga privada. Cualquier cosa se hace en conexión, yo bajo uno y pongo. Buenas tardes, vendidos y vendidas todos a este espacio de debate o Ateneo Atlántico, que pienso que trae un tema de máximo interés en esta sociedad. Porque tengo una invitada, pero una magnífica invitada, voy a contar un poco lo que estamos planteando. Estamos en un momento en que cuando fuimos capaces de discernir que una cosa era la opinión, el derecho a la opinión libre para quien que pensara las tonterías que quisiera o las maravillas que se le ocurrieran, y por otro lado estaba el derecho a la información, que era un derecho a la información veraz. Hemos pasado a una sociedad en la que los medios de comunicación tradicionales se están desmoronando por buena parte, surgen nuevos medios de facilitar teóricamente información, pero que al final es una información que se manipula, que se desenfoca, que se distorsiona, que llega a
lleva una sociedad desinformada, una sociedad en la que nos están tratando de convencer de que tanto las opiniones como los hechos, pues cada uno que escoja lo que quiere. Es decir, mire, ¿no? Opiniones son diversas, los hechos no los hay alternativos, ¿no? Y por lo tanto o son o no son. En esa sociedad cada vez estamos posiblemente más dominados por terceros, cada vez somos menos libres, cada vez esos derechos, en vez de posibilitar que nos desempeñemos como ciudadanos, nos complican, nos quitan parte de nuestro derecho, de nuestra forma de ser ciudadanos. Por eso pensábamos que era un debate muy interesante y empezábamos en esta era de Trump, que además nos ha puesto, si no estaba claro, nos ha puesto delante de las narices todo lo que era el poder con respecto a la información, que ya no solo un poder económico que no se sabe dónde está, que no solo el poder político, sino que todo un poder que está sacándose la careta para decir: nosotros somos los que tenemos los medios, nosotros somos los que vamos a decir lo que tenéis que hacer. Eso es realmente algo que una sociedad le tiene que actualizar y por lo tanto tenemos que rearmarnos. Y el Ateneo, que por cierto está muy cerquita de los 300 socios, esto es como lo de los habitantes de Vigo, estamos siempre al punto de ser 300, por aquí hubo caras que no son socios de Ateneo, pero que pueden ser hacer socios, ayudar no solo a este tipo de actividades, sino a que efectivamente exista un debate cultural en Vigo más rico, más amplio, que sea más enriquecedor para todos. Pues pensamos que dos periodistas maravillosas, pues jornalistas, como puede ser Carmela, que es una especialista en redes sociales, que la presenté a nosa xefa dentro do diario de Cano, a directora do Faro de Vigo, Irene Escola. Por lo tanto, é a elas a que nos estamos para a palabra, que é a súa arma, que é a arma que servirnos a todos para defender os nosos derechos. Pues buenas tardes. Lo primero, muchas gracias al Ateneo Atlántico por invitarme, pero sobre todo por organizar una charla sobre una cuestión que considero clave, ¿no? Y la cuestión es el desafío que están afrontando las democracias ante la desinformación que nos invade desde las redes sociales. La semana pasada hacíamos un alto en el camino para recordar y reflexionar que justo hace 5 años empezaba el confinamiento de los españoles por la pandemia del COVID. En aquel momento muchos pensábamos que era lo peor que nos iba a pasar en nuestras vidas. Pero luego llegó la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, la segunda victoria de Trump, el poder creciente de Musk, y el miedo, el desasosiego y el temor nos vuelve a invadir, y yo creo que incluso es un miedo creciente. El orden mundial que nosotros conocíamos se ha roto. Europa se ve obligada a rearmarse porque ya no tiene al primo de Zumosol yanqui que podía ayudarle. Bruselas ya está buscando dinero debajo de las piedras para aumentar sus políticas de defensa. Francia, que es la única potencia atómica de la Unión Europea, ya está diciendo que sus cabezas nucleares, casi 300, no son suficientes para proteger a Europa y que quiere ampliar su arsenal nuclear. Con todo esto, pueden ustedes decir: ¿por qué me está hablando de esto? ¿Por qué me está hablando de la guerra, de la potencia nuclear de Francia, y me están hablando de la guerra de Ucrania? Bueno, porque Europa tiene conciencia de que el enemigo está a sus puertas y por eso empieza ese rearme. Y saco todo esto a colación porque la desinformación se ha convertido hoy en día en un arma de guerra. A ver, siempre lo ha sido, pero ahora mucho más que antes, con muchísimo más potencial, con las nuevas tecnologías, la desinformación es muchísimo más peligrosa.
Por eso es tan importante esta charla. Los ciudadanos recibimos mucha información, recibimos tanta información, pero es que no sabemos lo que es real y lo que no es, lo que es verdad y lo que no lo es. Además no sabemos quién nos la cuenta, muchísimas cosas no sabemos quién nos las cuenta y no sabemos qué intenciones tiene, qué oscuro hay detrás. ¿Por qué digo que la desinformación es un arma de guerra? Porque la desinformación ayuda a crear estados de opinión y con esos estados de opinión la extrema derecha puede llegar al poder. Se pueden derrocar gobiernos si se crea un determinado estado de opinión en un país. Por eso es tan importante hablar de desinformación, por eso también es importante cada vez más que seamos conscientes de que los medios de comunicación y la información son claves para las sociedades democráticas. Y de todo esto sabe muchísimo Carmela Ríos, por eso ha venido y ella va a ser realmente la protagonista de esta charla. Carmela Ríos fue durante mucho tiempo periodista en servicios informativos de Televisión Española, de Antena 3 y de CNN+. Durante 10 años fue la corresponsal de Antena 3 en París. Carmela ahora se dedica a explorar y a estudiar las redes sociales, por eso ha venido hoy. En mayo de 2011 se cogió su móvil y empezó a retransmitir minuto a minuto el 11M. Qué lejos queda aquello ya, el nacimiento y la evolución del 15M. Ese le valió el premio Ortega y Gasset de periodismo digital. Yo creo que Carmela Ríos nos puede ayudar mucho a las dudas que ahora tenemos los ciudadanos, con qué tenemos que hacer ante este magma de desinformación que estamos viviendo, y por eso yo creo que lo mejor es darle la palabra a ella y que nos cuente y luego abrir un coloquio porque seguro que hay muchas preguntas al respecto. Muchas gracias a las dos. No puedo tener mejores anfitrionas y muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Es una alegría y un placer estar hoy aquí en Vigo, que es una ciudad donde tengo muchos amigos. No conocía Vigo, pero conocía algunos lugares más cercanos, ¿no? Decía Irene que yo he sido periodista y lo que quiero decir es que yo sobre todo soy una periodista. Simplemente que he cambiado la forma o los lugares donde observo la realidad. Si durante mucho tiempo fueron lugares como Francia, que es un país que ofrece una actualidad muy diversa para un corresponsal de televisión, o la Audiencia Nacional, porque fui corresponsal de tribunales, o el Congreso de los Diputados, porque también hice en algún momento de mi vida política. Y hubo un momento en que me pareció que era pertinente ir a buscar la información allá donde se estaba produciendo y no la estábamos viendo de una forma tan clara. Y ese sitio es las redes sociales que han llegado a nuestras vidas, digamos, ¿no? De una forma callada, pero ahora estruendosa, ¿no? Con un impacto enorme. Yo siempre tengo una formación profesional, vengo de televisión y me gusta ayudarme de imágenes para contar las cosas, que si no sé contar las cosas sin imágenes, y por eso he traído esta pequeña presentación que nos pueda o que me pueda ayudar a explicaros lo que hoy me gustaría contar, ¿no? Esto que estáis viendo, según estas imágenes, son muy identificables, sucedieron un 6 de enero de 2022 en el Capitolio. Esto es un monumento a la desinformación, es decir, el asalto al Capitolio es el máximo, uno de los mejores exponentes contemporáneos de lo que puede hacer la desinformación en la percepción de un determinado país o de una parte de la sociedad de un país. Sabéis cómo este era el momento en el que muchas personas respondían a la llamada del candidato derrotado, que era Donald Trump, que llenó sus redes sociales con dos relatos principales. Uno, ha habido un fraude electoral que desmintieron uno tras otro todos los recuentos electorales, y el voto por correo no ha sido limpio. Exactamente lo mismo, desmentido por todas las autoridades en materia de digamos,
de legislación electoral. Sucedió esto, y yo lo he traído porque no quiero que esta hipervelocidad a la que vamos en la vida nos haga olvidar que esto ha sucedido. Y esto es a veces difícil de imaginar. Es difícil imaginar que el mismo pueblo, el mismo país que vio en sus cadenas de televisión estas imágenes de este asalto en el que murieron agentes de policía, derribados, asesinados por las turbas, ese mismo candidato sea hoy presidente de un país. ¿Cómo es posible que esto suceda? Que estos personajes hayan salido de la cárcel porque han recibido indultos, han sido indultados por Donald Trump en una de las primeras oleadas de decretos ejecutivos que firmó tras ser reelegido en 2025. Esto es la desinformación, y es importante que pongamos cara. A veces la desinformación se ha convertido como en un término un poco líquido, un poco abstracto, y a veces nos resulta un poco difícil ponerle cara a la desinformación. A mí me gusta declarar que yo soy una estudiante de periodismo de la desinformación, es decir, que utilizo lo que sé, el criterio y mi capacidad de observación en redes para contar esa historia, para contaros esta historia de cuáles son las historias de la desinformación. ¿Qué consigue la desinformación en un país? Esta es una de las, digamos, de las actualidades o de los hechos, de los acontecimientos que impactaron más de lleno. Pero la cosa no ha cambiado mucho. Las redes sociales sirvieron para extender un relato y sobre todo para que muchas personas mostraran cómo ese relato había manipulado sus conciencias, y ellos devolvían eso dentro de las redes sociales en forma de contenidos, de sus propios relatos. Aquí, no sé si quería enseñaros, hay imágenes de personas que fueron esos días que se retrataron en sus redes sociales subiendo a helicópteros para viajar a Washington para participar en esta turba, y lo decían orgullosos dentro de sus redes sociales. ¿Las redes sociales son tan malas? Bueno, puedo deciros que las redes pueden ser muy malas, pero pueden ser maravillosas. Y os quería poner un pequeño ejemplo. Aquí tenéis, por ejemplo, un tuit que encontramos la noche de un acontecimiento también histórico que sacudió a Europa. Estoy hablando del 9 de noviembre del año 2015, atentado del Bataclan en París. Quería enseñaros. Esto fue lo que sucedió. Un ataque indiscriminado de varios comandos terroristas en varios lugares de Francia, en una sala de conciertos donde se produjo una verdadera masacre. También tiroteos en varios bares en la puerta del Stade de France. Y en ese momento, ¿sabéis lo que pasó? Que había un desconcierto enorme en Francia. Ahora mismo tenemos el relato completo, pero en ese momento no se sabía lo que estaba pasando. Había ruidos, había noticias de algo está pasando en algún sitio y en otro y en otro. Y en ese caso, las redes sociales fueron providenciales, porque fueron el instrumento que las autoridades de París utilizaron para comunicar a la población que tenía que quedarse en casa, que había un peligro difuso, que estaban pasando cosas que todavía no tenían, que no estaban cuantificadas, que no se conocían sus responsables, pero las redes sociales se convirtieron en la gran herramienta de comunicación colectiva. Eso puedo deciros que ahora ya no sucede, pero en ese momento sucedió. Tanto en el caso de Twitter, aquí tenéis por ejemplo, ese fue el tweet que lanzó el Ayuntamiento de París. Decía: invitamos a no salir de sus casas y esperen las instrucciones. Ese mensaje llegó a millones de personas. Facebook activó en ese y en otros atentados otro mecanismo que se llamaba el safety check. El safety check era un mecanismo por el cual, si tú estabas en una zona donde se había producido un atentado, se activaba en tu cuenta automáticamente un botón que te permitía decirle a todos los amigos que te sigan en Facebook que tú estabas bien. O sea, imaginaros que uno de vuestros hijos o de vuestros nietos está estudiando en Londres y hay un tiroteo, que fue lo que sucedió, de hecho en varias ocasiones. Y en ese momento está todo el mundo
intentando localizarle. El teléfono de vuestro sobrino, de vuestra sobrina o de vuestro hijo no funciona porque ahí en ese momento hay un barrido de frecuencia y no entran las llamadas del móvil. Pues hay una red social que en ese momento pone un instrumento que es un botón de decir, comunícate de una tacada, de una sola vez, con mucha gente, con toda la gente que te quiere. Imaginaros qué maravilla, qué uso de las catástrofes, todas las herramientas de coordinación, fantástico. Pero estas mismas redes sirven para otras muchas cosas. Yo siempre digo que hay dos revoluciones silenciosas en nuestro tiempo, que son estas dos. Una sucedió en 2009 y en otra en 2012. La de 2009 fue la invención del retweet, de retuitear, o en el caso de 2012, en Facebook, la posibilidad de compartir un contenido. De hacer así, decir, voy a compartir este vídeo, voy a compartir esta publicación, voy a compartir esta foto. Eso para nosotros, para los periodistas, os digo de verdad, fue un poco duro, porque fue que nos quitaran el monopolio de la información. La información se convirtió en un diálogo permanente. Digamos, nosotros contábamos cosas o ahí, pero los ciudadanos tienen, vosotros, todos tenemos la posibilidad de contestar con un tweet, con un retweet, con un compartir, con un bajar el vídeo y meterlo en tu canal de WhatsApp o mandárselo a tu familia, etcétera, etcétera. En ese momento todos nos hacemos partícipes de ese proceso de comunicación permanente. Y está muy bien que sea así. Pero claro, para cosas como un atentado, una coordinación de emergencia es maravilloso. Para esto, por ejemplo, cómo las redes sociales dieron voz a sectores de países como Egipto, que no habían conseguido canalizar una protesta porque no tenían forma de hacerlo, porque no tenían altavoces que amplificaran sus anhelos de libertad. Y esto fue lo que sucedió durante las primaveras árabes en 2011. Y es también lo que sucedió en los movimientos civiles de protesta antes de que existieran los partidos políticos que germinaron en Occupy Wall Street o en el propio 15M, que fue una protesta sobre todo civil y que fue un canto de protesta de la gente porque no veían futuro. Y todavía estamos en esa, con problemas de vivienda. Bueno, pues las redes sociales dieron voz. Y estará interesante estar allí, ¿no? Bajar al terreno y verlo, ¿no? Pero claro, de la misma forma que hay formas maravillosas de utilizar las redes sociales, hay otras malísimas. Podría preguntaros ahora, ¿cuántos de vosotros habéis recibido dentro de una cuenta de Facebook este mensaje de que el limón cura el cáncer? O de que tomarse un vaso de agua con limón en ayuda a alterar el proceso de avance de una metástasis. Y ahí entramos en otro proceso. Entonces ahí entra la desinformación. Esa posibilidad de que los contenidos se propaguen puede dar generaciones maravillosas, pero sobre todo ayudan a los actores perniciosos, básicamente porque han reconocido que lo que mejor se propaga en las redes sociales es lo que siempre nos emociona mucho. Cuando vosotros imaginad, vosotros tenéis una cuenta de Facebook y os lleva este tema. El agua caliente con limón cura el cáncer. Y raro será que no tengáis en vuestro entorno, como todos tenemos, alguien que tenga esta enfermedad. Y en ese momento dice, oye, pues no falta, pues no pasa nada, igual funciona o no funciona, pues igual es inocuo, pero yo lo voy a compartir, o lo voy a pasar en mi WhatsApp, o como tengo a alguien de mi familia, pues yo lo comparto. Y en esa viralidad hay alguien con muy pocos escrúpulos y muchas ganas de ganar dinero. Y esta, la desinformación económica, es la otra parte de la desinformación que no hemos contado. Y es lo que es uno de los aspectos del enriquecimiento sin medida de las redes sociales. Las redes sociales se han hecho ricas en gran parte gracias a la gestión de nuestras propias estadísticas. Después hay otro tema, que son los datos. Nosotros llevamos mucho tiempo metidos en las redes sociales. Cuanto más tiempo pasamos, más damos datos de nosotros, no solamente los que el correo electrónico con el que tú te registras, o la dirección, o la dirección de email donde te manda la contraseña cuando se olvida, que continuamente me pasa, no sé si a vosotros pasa, pero claro, cuando vosotros le dais un like, le dais al me gusta, el derecho, o le dais y retuiteáis o lo metéis, ellos estáis aportando datos, que a vosotros os importa la información sobre salud y que sois vulnerables a este tipo de desinformación.
se viralizan muchísimo y tú además estás diciéndole que te interesan, la red social te lo va a volver a compartir una vez y otra vez, porque a ellos no les interesa que esto sea verdad o no. Ellos simplemente quieren que los contenidos se muevan mucho, porque cuanto más se mueven, más publicidad pueden servir. Y es la forma en que todas esas grandes compañías, las redes sociales, Meta o X, por ejemplo, o TikTok, han conseguido enriquecerse. Solo estoy hablando del tema económico, pero claro, hay otro tema. Yo llamo a que es el tema de la burbuja de conversación. Cuando una red social es capaz de saber de ti más que ti mismo, porque llevas años diciéndole las páginas que te gustan, la música que te gusta, las recetas que te gustan, con quién, dónde vives, con qué gente, de qué colegio te tratas, dónde está tu familia, qué clase de vídeo te hace reír o no. Al final el retrato que tienen es un retrato de ti tan grande, tan potente, que les sirve para darte lo que ellos piensan que te va a hacer que tú te muevas. ¿Qué es lo que te va a mover siempre? Lo que emocionalmente te toque. ¿Qué te indigne? ¿Qué te enfade? ¿Qué te enternezca? ¿Qué te dé mucho miedo? El miedo, como vimos durante la pandemia, es un gran agente viralizador. Total, que al final acabamos todos metidos en lo que llamamos la burbuja de conversación. Es decir, si tú estás en tus redes sociales, al final el algoritmo te ha metido dentro de una burbujita, en el que tú ves las cuentas que se parecen a ti, o las cuentas que el algoritmo de recomendación quiere poner para que tú veas. ¿Vale? Eso para nosotros los periodistas es la muerte. La muerte, porque hace que nuestras visiones con nuestras propias cuentas de redes sociales sean muy estrechitas, muy estrechitas. A partir, os voy a contar un tema. Yo trabajé como jefa de redes sociales, fui la responsable de redes sociales para el grupo Unidad Editorial, que es un grupo grande en España que tiene periódicos, El Mundo, Marca, y yo ya estaba muy metida en las redes sociales, haciendo muchas escuchas, estuve cubriendo el 15M, lo que significaba también entender cómo las propias redes sociales servían para organizar ese tipo de movimientos de protesta. Pero mirad, cuando llegó 2016 y ganó Donald Trump, a mí se me quedó una cara de estoy haciendo muy mal mi trabajo, porque si este señor, al que nadie, cuya victoria no fueron capaces de ver las encuestas de opinión, los analistas políticos, los medios de comunicación, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Por qué esta victoria nos ha sorprendido? Y hago un inciso, y ahora pensar en todas las veces que nos hemos ido sorprendiendo durante todos estos años. Que ha ganado el Brexit, que ha ganado Milei, que ha ganado Alvise Pérez. ¿Qué son todos esos candidatos del efecto sorpresa? Esas son ocasiones en las que desde el periodismo y desde la ciudadanía no hemos estado lo suficientemente conscientes de que había otra realidad que se estaba poniendo en marcha. El génesis de todo esto está en este señor, que son personas que no conocemos, la mayoría de las personas no conocemos, y en este tipo de herramientas que tampoco nadie nos ha contado muy bien, como Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue una empresa que cogió todos esos datos vuestros y nuestros, de todos nosotros que estaban en las redes sociales, porque con todos esos datos, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Cambridge, alguien organizó un método por el que tú metías todos esos datos y tenías la posibilidad de definir personalidades de ciudadanos de 5 formas diferentes. Se llamaba el método Ocean. Yo esto lo he hecho, o sea que yo he cogido todos mis datos de Facebook, mis datos de Twitter, mis datos de LinkedIn y me ha dicho, tú eres de la parte de la personalidad abierta. Y sabemos que para la personalidad abierta el tipo de mensaje que tiene que llegarte es este. Las redes sociales establecieron, aportaron la materia prima, que son nuestros datos, para que empresas como Cambridge Analytica pudieran definir muy bien qué tipo de personas somos y en función de eso colocar dentro de nuestras redes sociales exactamente lo que aquello nos va a tocar la vena, lo que nos va a tocar la emoción, la fibra sensible. En campaña electoral. Pasó en el Brexit y pasó en la primera campaña de Trump 2016. ¿Qué es lo que no habíamos visto los periodistas? Lo que no habían visto los periodistas es que Trump dedicó un 60% del presupuesto de su campaña con ese método
de perfilado, gastar un gran dinero en poner publicaciones dentro de los Facebook de todos los americanos del pueblo más pequeño de la América Profunda. Lanzaban 60.000 publicaciones pagadas. ¿Qué es lo que no sabíamos? Lo que no sabíamos en ese momento es que Facebook se ofreció, sabiendo que esto quedaba fuera del radar de las autoridades electorales, que Facebook se ofreció a enseñarles a hacer esto. Es más, les dijo, no os preocupéis, nos vamos a hacerlo con vosotros a vuestro cuartel de campaña. Con lo cual, los propios empleados de Facebook cogieron sus trastos y se mudaron al equipo con el equipo de campaña de Trump para enseñarles a hacer todas estas ingeniería de perfilado psicológico dentro de Facebook. Y funciona. Este señor que he puesto se llama Brad Parscale y fue el estratega digital de Trump durante la primera campaña y en la segunda, digamos, ¿no? Y fue la persona que lo vio, que vio el poder que tenía ese tipo de campaña. Después tenemos otro problema. Tenemos un método de comunicación política que no es ni los debates, ni las entrevistas, ni el análisis de programa, que los ciudadanos no sabíamos ni que existía, pero estaba llegando a nuestros teléfonos. ¿Cómo se hacía? Con publicaciones que tú no veías como una publicidad y que a veces decían cosas que eran verdad y otras cosas que eran mentira. Por ejemplo, hay un montón de americanos que siguen convencidos de que el Papa Francisco apoyó la primera elección de Donald Trump, porque había un montón de contenidos falsos hechos sobre páginas de CNN que decía que el Papa Francisco apoyaba a Donald Trump, y era mentira. Pero era una información colocada en una cuenta, en una publicación de Facebook que le llegaba a una señora religiosa de Wisconsin, que estaba por la noche mirando su móvil, como hacemos todos en la cama o en el sillón, haciendo esto, de pronto ve aquello, y la señora va y se lo creía, como se lo creyeron mucho. La desinformación iba penetrando y ya se iba consolidando desde 2016, estoy hablando hace ya bastantes años, como una gran herramienta electoral. Y después tenemos el otro factor, que como nos pilla un poco lejos, nos da la sensación siempre de que no es muy importante, pero que sirve, es Rusia. Rusia es el gran maestro de la desinformación. Tiene a un presidente, es miembro de la KGB, y una doctrina militar específicamente consagrada a la desinformación o a la información como guerra. De hecho, en el año 2000, Vladimir Slivchenko, que por aquellos entonces era el vicepresidente de la Academia Militar, la Academia Rusa de Ciencias Militares, dijo que en el futuro, es decir, ahora, la información sería un arma más, como lo son los misiles o como lo son los cañones, pero que no hacía falta disparar ni un solo cañón para ganar una guerra. Y es exactamente lo que ha pasado durante los últimos 25 años. Hemos estado en una guerra y no lo sabíamos. Es decir, hemos vivido uno tras otro campañas de injerencia rusa. En la campaña de 2016 de Donald Trump y en todas las campañas posteriores occidentales siempre hay presencia de Rusia, pero nadie nos lo ha contado, es que no lo sabíamos. Alguien que sí lo supo rápidamente fue Emmanuel Macron. ¿Por qué? Básicamente porque le tocó llegar a sus primeras elecciones en el año 2017. Yo por entonces ya había hecho un curso sobre verificación de la información y estuve en París en 2017 cubriendo esa campaña, que fue la primera campaña en la que los medios se dieron cuenta de que había una cantidad de desinformación y de ataques y de etiquetas raras, hablando de supuestos casos de corrupción que no existían, que estaban invadiendo el espacio mediático francés, las redes sociales francesas. Digamos, Rusia había tomado parte claramente por la adversaria de Macron, que en este caso era Marine Le Pen. Ganó Macron, pero Macron quedó vacunado para siempre contra la desinformación. Lo primero que hizo fue retirarle la acreditación de prensa a los dos órganos nacionales rusos, como eran Russia Today y Sputnik, que habían operado durante ese periodo electoral como agentes amplificadores de un supuesto desorden europeo, aparte de todos los bulos habidos y por haber sobre Macron, como por ejemplo su homosexualidad, su pretendida relación homosexual con el director de la Red Pública Francesa, por supuesto implicaciones en un montón de casos de corrupción. ¿Cómo sería el despiste? ¿Cómo sería el despiste
en Occidente que en el año 2017 la Asamblea General de la OTAN encarga a una diputada canadiense, Jane Corbett, que haga un informe que llamaron la revolución de las redes sociales. Y dije, alúmbranos, ¿qué está pasando? E hizo este informe. La revolución social media, implicaciones políticas y de seguridad. Este informe está en la red y os invito, si os interesa este tipo de cuestión, a verlo, porque es abrumador. Básicamente es un mea culpa de no nos estábamos enterando de nada. Bueno, muy poco reactivos. Un par de frases. Este informe habla de un planeta, el nuestro, en una caótica polaridad alimentada por varios sectores, con las redes sociales como campo de batalla y una OTAN aleatoria, dubitativa y descoordinada frente a la amenaza. Y esto lo dice la Asamblea General de la OTAN. Es más, habla el director general adjunto del Servicio de Información Americano, la NSA, John Chris, y dice: la ceguera de la OTAN y de Estados Unidos respecto a la estrategia de Rusia, un país que lleva 10 años de delantera en el uso de las redes sociales para tácticas de desinformación. 10 años. Esta es la situación. Contaba, me voy a París, Macron resulta elegido en 2017, Putin aparece en visita oficial en París y lo primero que hace en la rueda de prensa conjunta el propio Macron es decirle delante de Vladimir Putin: voy a retirarle la acreditación a vuestros medios porque se han comportado como órganos de influencia y de propaganda mentirosa. Y se les quita una cuenta. Después que pasó durante la guerra de Ucrania, esa misma prohibición se generalizó. Russia Today y Sputnik están prohibidos en todo el espacio europeo, básicamente porque no son órganos de información, sino son órganos de propaganda. Esta es la realidad. Podemos comprarlo, podemos comprar una realidad, podemos hacerlo. Si os metéis ahora mismo en vuestra cuenta de Google, ponéis Google, comprar. Podéis comprar en redes sociales lo que queráis. Comprar seguidores en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, comprar visualizaciones, comprar me gusta. Podéis comprar lo que queráis, podéis organizar una realidad, una supuesta realidad y difundirla. Es difícil de contar, pero es lo que sucede. Para nosotros demócratas esto es un problema. Es un problema que existe la desinformación, pero ya es que es un problema la propia naturaleza de la información en la era de las redes sociales. Y lo primero es la fragmentación. Se han fragmentado los espacios, se han fragmentado las audiencias. ¿Cuántos de vosotros se sientan a ver la tele con vuestros hijos o con vuestros nietos? Yo con los míos no hay manera. Ellos se informan de otra forma, pero no vemos la tele. Eso sería un problema. Las democracias se asientan sobre debates en torno a temas de interés común. Y eso lo hemos perdido. No sé si os acordáis de los famosos debates de José Luis Balbín cuando nos sentábamos el viernes y lo creíamos. Esto no lo sabíamos en ese momento, que esto era un gran ejercicio de democracia. Estábamos millones de ciudadanos mirando un debate sobre un tema de una forma reposada, cognitivamente asimilable, que nos permitía, una vez terminaba el programa, y el día siguiente nos íbamos a caminar o tener el rato de reflexión y poder hacernos idea, poder formarnos una opinión sobre determinadas cuestiones. Vivimos ahora, yo le llamo la sociedad desligada, y esto de por sí ya es un problema para una democracia. Esto lo cuenta muy bien este libro que yo os aconsejo, que es uno de los grandes libros contemporáneos, que habla del ocaso de la democracia. Hay personas que dicen, y yo estoy bastante de acuerdo, en que las democracias, tal como las hemos conocido, ya no existen. Han mutado o están mutando, están transformándose. Y si seguimos atendiendo a paradigmas y a dogmas del siglo XXI, no vamos a saber adaptarnos a esta nueva realidad y necesitamos hacerlo por la supervivencia de nuestros países. Anna Pedón decía esta frase en este libro, El ocaso de la democracia. En muchas democracias avanzadas hoy no existe un debate común.
mucho menos un relato común. La gente siempre ha tenido opiniones distintas, pero es que ahora parte de datos fácticos diferentes. O sea, mucha gente muchos de nosotros que nos formamos opiniones a partir de un relato de hechos que es completamente diferente, que no siempre coincide con la verdad. O sea, hay una parte de la población que recibe el impacto de la desinformación y forma su opinión en función de una percepción errónea o de una percepción manipulada. Y esto es otro desafío para nosotros, ¿no? Después tenemos otro problema, no sé cómo lo veis, que es el problema de lo que este filósofo coreano maravilloso, si no lo conocéis, este libro es maravilloso, que cuenta cómo la información nos somete, la sobreabundancia de información, nos comunicamos hasta morir. Pensad en todas las formas en que recibís información o contenido en vuestra vida. Vuestros teléfonos, las cuentas de redes sociales, el canal de WhatsApp, la tele y tal. Llega un momento en que ese volumen de información es como inasumible. No podemos digerirlo, no podemos asimilarlo. Y esto es una parte del problema. Yo casi os diría que es casi una parte del problema de la desinformación. Esto, cuando todavía no había llegado la otra gran revolución que se nos ha venido encima, la inteligencia artificial. Esta es una foto hecha con una inteligencia artificial, es muy tierna, es un perrito con un bebé que da ganas de compartir. Seguramente si lo pongo en mi cuenta de Facebook, alguien lo compartirá. Pero claro, es que esto no es verdad. Con lo cual, otra de las cosas que nos está pasando ahora es que estamos empezando a coquetear o a recibir una gran porción de contenidos que no son verdad. Estos memes o estas campañas políticas que hacemos con cosas que parecen pero no son, nos colocan ante una nueva reflexión casi diría personal, que es, vale, a mí me da a veces ganas de compartir estas cosas, aunque no son verdad, porque, bueno, digamos, esto va un poco con lo que yo pienso. Bueno, pues esto ya me va bien compartirlo, pero claro, el problema es que si lo hacemos, ¿qué acercamiento tenemos a la realidad, digamos, ¿no? ¿Cuál es la relación nueva que estamos forjando, ¿no? con la verdad, digamos, ¿no? Si somos capaces de convertirnos en algún momento dado en lo que alguien llamaría soldados de la desinformación. Porque, amigos, todos los que tenemos un móvil en la mano somos soldados sin quererlo. Podemos ser soldados de la desinformación. Podemos atender, podemos responder o trabajar por una determinada causa, aunque no lo estemos viendo. Y una de esas, de esos comportamientos de compartir sin pensar puede ir un poco en ese sentido. No sé cuántos de vosotros tenéis cuentas de Facebook. Decidme que nos han llegado este tipo de contenidos de un niño que se hace un autorretrato maravilloso o de una cabra pigmea buenísima. Los contenidos de IA, de inteligencia artificial en Facebook repetido urbi et orbi. Esto es el pan nuestro de cada día en nuestras cuentas de Facebook. Y es, digamos, el reclamo de todo un negocio de falsos medios o granja de clics. Normalmente en este tipo de cosas siempre hay un primer comentario en el que puedes pinchar y de repente te abrirá un artículo que te dirá el secreto inconfesable del rey Felipe, que nunca quiso comentar con su mujer Leticia. Y vosotros pincháis. Y entonces empieza a llegar publicidad para ellos. Pero el duelo es esto, con lo cual os pido que cuando tengáis vuestra cuenta de Facebook y llegáis a este tipo de contenido, de qué mono, miréis siempre el primer comentario, porque posiblemente haya un enlace que os invite a pinchar. Para más información, para más, no lo hagáis, porque es lo que queréis que haga. Y esto también es desinformación, ¿vale? La situación ya era bastante complicada y llegaron las elecciones últimas americanas y nos encontramos que en un grupo de Facebook aparece en Ohio este tema. Es la llamada de atención de una señora que dice que le ha dicho la amiga de sus hijas que ha perdido el gato y que el gato ha desaparecido y que, bueno, que alguien que un día pasando por casa vio como unos haitianos que vivían cerca de ella estaban asando un gato a la parrilla y que el gato se estaba comiendo. Entonces, claro, cuando ellos sale esto, en el pueblo, en Springfield, se monta un revuelo, la policía de Springfield sale al paso y es verdad
que eso no es verdad, que no ha habido ningún tipo de denuncia de desaparición de un gato, que qué gato ha desaparecido y tal. Yo lo mismo. Y esta es otra de las cosas que quiero contaros. La desinformación ahora mismo va transformándose en cosas diferentes. Entonces, esta información que fue desmentida por la policía fue utilizada, esta desinformación, desde dentro de la campaña americana por el propio, ahora, vicepresidente J.D. Vance, que la colocó en su cuenta de Twitter y dijo: me han llegado temas o informes de que dicen que alguien está secuestrando en Springfield gatos y se lo están comiendo, pero ¿esto qué es? Pero no solamente esta cuenta que estoy viendo, es la cuenta de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, que utiliza un meme de Trump bromeando con el bulo y lo pone como si fuera el gran protector de los gatos. Pero no solamente eso, aquí tenemos, por ejemplo, como J.D. Vance se defendió cuando en CNN le dijeron: bueno, usted se quiere dar la historia. Y he dicho sí, y lo dijo, digo sí, porque queríamos poner luz sobre el sufrimiento del pueblo estadounidense. La desinformación legitimada, la desinformación asumida por los propios poderes políticos. Y ahora, con el gobierno en pleno, lo estamos viendo. Y han seguido haciéndolo una y otra vez.